son 56, normalmente son 90. Normalmente son 90. A ver si hay alguien más. Vamos a compartir. A ver. Bien. ¿Se ve? Porfa, confirmen si se ve. Así. Sí, profe, se ve perfecto. Largado. Listo. Sí, díganme, no sé, alguien me preguntó algo o me dijo sí, sí que se veía nada. Bueno, Que se veía nomás. Bueno, gracias. Comenzamos. Sí. Bueno, a ver, evaluación de proyectos. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? A ver, comenzamos con el ciclo de vida de un proyecto porque para poder nosotros ubicarnos, cuando queremos generar un proyecto, cuáles son las fases que existen y cómo se va generando el génesis vamos a decir, de un proyecto. Siempre empieza con una necesidad, ¿sí? Algo que lo deben haber visto en muchas materias. Se genera una necesidad y con esto se despierta una idea. Esa idea comienza, vamos a decir, en la fase de preinversión y empezamos a hacer todos los estudios de apoyo, en donde empezamos con un estudio de perfil o de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio que no tiene mucha profundidad en el sentido de información, sí amplitud, ya lo vamos a ver qué diferencia existe en esos dos puntos, y lo que nos va a permitir es, con una vista rápida, entender si es conveniente o no profundizar en la información para lograr, vamos a decir, avanzar con un proyecto y materializarlo, ¿no? En esta fase de preinversión, lo que estamos hablando son que se va a empezar a hacer estudios de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Información extra que vamos a estar nutriéndonos para poder lograr entender si es factible esa inversión. ¿Y esto qué quiero decir? Normalmente ese estudio no está concentrado en decir, che, voy a satisfacer un mercado en Argentina, voy a satisfacer una necesidad en España. No, sino que se empieza a ver de forma global, debido a que hoy en día todo lo que es el mercado tiene la posibilidad o la amplitud para poder trabajar en diferentes líneas de producción y que estén enfocados a satisfacer mercados totalmente diferentes. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor nuestro proyecto es de una fase agroindustrial o de materias primas y lo estamos satisfaciendo a mercados súper, vamos a decir, desarrollados, o la necesidad de nosotros de desarrollar productos de alta tecnología, por ejemplo en Argentina, trayendo componentes de China. ¿Y esto qué quiere decir? Es que no hay que visualizarlo solamente en el contexto nacional. Uno de los errores, vamos a decir, no vamos a decir error, es uno de la visión que uno primero trata o tiene preconceptos de tender a invertir en el país, ¿sí? Visualizarlo, decir, che, este es el negocio hacia el país. Por supuesto que es mucho más complejo desde una mirada, vamos a decir, desde la Argentina, para tener una inversión, vamos a decir, en un mercado o en un lugar que nosotros no tenemos mucha experiencia. Es decir, nosotros que estamos en Rusia desde acá a Argentina, tenemos que contratar a un especialista en ese mercado. No vamos a poder nosotros desde aquí conocer desde las leyes hasta los gustos y todo lo que puede referirse a satisfacer eso. Una vez que comenzamos con ese perfil, vamos a decir, ese estudio con una cierta amplitud, empezamos a trabajar en la profundidad. Y esa profundidad empieza con el estudio de prefactibilidad. ¿Esto qué quiere decir? La prefactibilidad empezamos a ver la amplitud de los temas, por decir, pero empezamos a buscar con mayor información. ¿Esto para qué nos sirve tener mayor información? ¿Usted qué creen que me favorece tener mayor información cuando uno empieza a hacer un estudio? Saber si es rentable el proyecto o no.
Sí, a ver, la rentabilidad la vamos a ver cuando lleguemos a la final, a la evaluación, pero les comento, tener mayor información hace que tengamos menor capacidad de incertidumbre y al tener menor incertidumbre podemos evaluar ya el riesgo. Estas palabras lo pueden haber, ya tuvieron higiene y seguridad o algún tema de eso. ¿Qué es el riesgo? ¿Saben qué es el riesgo? Es la probabilidad que ocurra algo, ¿sí? Entonces, cuando tengo mayor información, tengo posibilidad de no tener incertidumbre. Incertidumbre es peor que el riesgo, porque la incertidumbre es no saber qué va a suceder. Entonces, cuando yo ya sé qué va a suceder, puedo evaluar qué probabilidad puede suceder que esto se materialice. ¿Esto qué quiere decir? Si yo sé, tengo mayor información, la incertidumbre empieza a reducirse y yo puedo evaluar el riesgo. Se darán cuenta que la incertidumbre nunca desaparece hasta que se materializa 100%. Esto quiere decir, a medida que se va avanzando en el proyecto y se va invirtiendo, empieza a desaparecer. Entonces, la prefactibilidad, cuanto más información tengo, mejor me da la posibilidad de evaluarlo. Es así como existe también el de factibilidad. A mayor información, volvemos a tener más profundidad y podemos tener menor dispersión de los datos. Eso es lo que va a permitir a los estudios de preinversión tener mayor seguridad al momento de tomar decisiones. Como siempre decimos, tomar una decisión con un estudio en donde tenga mucha variabilidad, o sea, mucha dispersión, mejor dicho, hay más factibilidad que la decisión que tomen en este momento de evaluación cometa mayor distorsión y mayores errores. O sea, un estudio de oportunidad puede tener una variación de hasta un 30% de error. Se imaginan que un 30% de error más menos es muy importante, vamos a decir, el desvío que podemos llegar a tener en un momento de una solicitud económica. A ver, ustedes miran, puede ser mucho o poco y depende de la rentabilidad que busquemos en el proyecto. Si es un proyecto que tiene una rentabilidad muy alta, puede estar salvado en esa situación. Ahora, si es un proyecto que tiene una rentabilidad reducida, un error de ese margen puede hacer que pueda perder el negocio. Importante es que el proyecto no tenga el sustento que estamos buscando. Entonces, en ese proceso, vamos a decir que vamos buscando mayor profundidad, ya vamos a mostrar cada uno de la capacidad que tiene y los costos que tiene, por supuesto. No es lo mismo el costo de determinar una oportunidad, una prefactibilidad o una factibilidad, debido a la necesidad de contar con información de cierta calidad y cierta profundidad, ¿sí? Teniendo esos informes, tomo la decisión de poder invertir. Entonces, en ese momento tomo la decisión, digo, che, vamos a comenzar con la inversión. ¿Eso qué sucede con la inversión? Empieza a desarrollar el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Empezamos el diseño final, vamos a decir, la ejecución, la materialización del proyecto. Esto quiere decir construir el edificio, adquirir los equipamientos, la tecnología, los recursos humanos. Ya vamos a ir viendo todo eso, lo vamos a ir desarrollando. También en ese momento puedo tomar la decisión de abandonarlo o postergar. ¿Esto qué quiere decir? El diseño final puede llegar a ser un momento crítico de seguir o no seguir en el proyecto, debido a que cuando ya comienzo a ejecutarlo, ya tengo que haber tenido inversión y empezar vamos a decir, es muy difícil no tener una pérdida importante si voy hacia atrás en la parte de ejecución. Una vez que se comienza la ejecución y se finaliza, empieza la etapa de operación. Y una vez que existe el primer lote, vamos a decir, la primera, vamos a decir, venta de producto, una preventa, puedo ahí yo sí tomar una evaluación final y decir, bueno, el proyecto ha sido rentable, no ha sido rentable, y tomar decisiones si es necesario de una reingeniería o mejorar, vamos a decir, el proceso en sí de las decisiones que he tomado en los estudios de apoyo, ¿no? Y definir si es conveniente o no. En ese proceso es que empezamos a ver esto, ¿no? La fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de operación. ¿Sí? Un poco lo que le comentaba, estudio de oportunidad, ¿sí? El estudio de previabilidad, el estudio de viabilidad, o sea, si se dan cuenta, es un ciclo en donde podemos ir viendo
si yo defino esa necesidad y determino y genero un estudio de oportunidad, empiezo a darme cuenta que sí es posible hacer ese proyecto. Si tomo un poco mayor de información y puedo profundizarla, me doy cuenta que ese proyecto sigue siendo viable. Si genero mayor profundidad y la viabilidad me da más seguridad, puedo empezar a salir con mi proyecto a buscar inversionistas, porque es sustentable, y en ese proceso uno va tomando información y recolectándola. En ese proceso de la fase de inversión igual vemos como hablábamos recién, negociación de contratos, el diseño, la construcción, la comercialización y la capacitación del personal, los recursos humanos, ¿sí? En esta comercialización de preventa y preproducción es muy importante definir los alcances y cómo podemos llegar en ese proyecto a realizar, vamos a decir, ese salto, ¿no? Debido a que es importante, una vez que nosotros definimos la inversión y se empieza a materializar, cómo lo vamos a canalizar y vamos a decir, comercializar en el mercado. Les comento que, a ver, en la etapa 2 viene todo en la unidad 2, mejor dicho, viene todo el desarrollo de estos puntos que estamos hablando. Hoy estamos viendo el ciclo de vida del proyecto. Esto es el marco genérico, general, vamos a decir. Después cada uno de estos puntos los tenemos que ir profundizando. Por lo cual es muy importante que ustedes tengan ese panorama y esa visualización. ¿Cuáles son los hitos que siempre pasa de un proyecto, de una fase a otra? Una pregunta que siempre nos hacen. ¿O no, Ricardo? ¿No hacen esa pregunta? Es una pregunta de cajón. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo pasa de fase de preinversión a una fase de inversión? Ya se lo dije 3 veces. ¿Cuál sería? ¿Qué piensan? Están pensando, hay delay, me parece. ¿O están pensando mucho? ¿Qué hito piensan ustedes que pasa de la fase de preinversión a inversión? Negociación y contratación. No, eso es una fase, es un punto más. Pero ¿cuál es la decisión, vamos a decir, yo tengo este estudio y digo, che, es conveniente invertir? ¿Eso cómo se llama? A, par La decisión de invertir. a partir a partir de la factibilidad, o sea, determinar si el proyecto es factible o no. Y si el estudio de viabilidad te dice que es conveniente, porque lo estás, vamos a decir, definiendo, lo que sigue es decir, che, vamos a invertir, la decisión de invertir, o sea, de inversionista, de poner dinero y materializar esto. Ese es el punto de paso. Igual que la fase de inversión a la fase de operación, ¿cuál sería el hito? ¿Cuál sería el punto? Recién se los dije. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el punto de vos decir, che, hice todo, vamos a decir, el proyecto, ya lo está materializado, ya está la fábrica, ya pasó el primer lote de preproducción, ya afinamos el equipo, ya sale correctamente el producto? ¿Cuál sería el hito para decir, che, empezamos a producir? La evaluación, digamos, de la primera venta, como había dicho anteriormente. Claro, es cuando el primer lote, vamos a decir, de producción ya es continuo. Esto quiere decir, ya hicimos todo lo que es la puesta en punto de los productos y determinamos que nuestro producto está dentro de los estándares que queremos vender. Por lo cual, esa preventa ya la podemos empezar a cumplir. ¿Me explico? No podemos vender un lote, vamos a decir, de preproducción, porque puede ser que le salga, si hacemos, no sé, budines 5 ricos y 2 salados. Entonces no está dentro de los marcos o los modelos adecuados. Entonces, esas 4 fases, en estas 3 fases, esos hitos son muy importantes que ustedes los tengan claro, muy claro, ¿sí? Porque nosotros llegamos con el proyecto a evaluar hasta el final de la preproducción y la primera preventa que tenemos ahí, o sea, llegamos a terminar la fase de inversión. ¿Y por qué no hacemos la fase operacional? Porque el proyecto es lo más real posible. En la fase operacional tendríamos que inventar, dibujar, pensar en puestas en marcha y operaciones que no tenemos datos. Esa parte se la dejamos para... Claro,
Y eso ya es gestión de proyectos. Para estudios ¿Eh? de... Claro, ya ahí empieza la otra materia que creo que tienen quinto de gestión de proyectos, ya empieza la parte de operación, cómo es la comunicación. Bueno, hay varios puntos que hay que desarrollarlo mucho más. Es tan real lo que hacemos que cuando vean ustedes el material que le vamos a subir, que estamos en eso porque fuimos de a poco con todo lo que estábamos haciendo, de hecho hay 50 en Telegram y hay 85 hoy acá, así que falta gente en Telegram. En la UV me parece que están todos, pero bueno, así terminamos de redondear la matrícula. Pero bueno, les cuento que en el 2005 nos llamaron de un banco a través de la universidad y que un grupo de alumnos, nos llamaron de un banco para darnos una buena noticia. La noticia de que ya tenían la preinversión adjudicada en el proyecto de no sé quién, de no sé dónde. Y digo yo, ¿qué proyecto? ¿Qué pasó? En ese entonces estaba el ingeniero Garrera, que era el primer jefe de cátedra con el que hicimos la materia. Y bueno, resulta que un banco, un grupo de alumnos le había presentado esto a un banco y pensaban que la cátedra o que la universidad tenía algo que ver y le estaban dando el crédito que necesitaban para poder subvencionar la empresa que habían evaluado. Así que desde ese entonces hacemos una nota previa donde la cátedra, la universidad y todos nosotros desligamos responsabilidad y ustedes firman. Así que esa nota la van a ver por ahí cuando vean el material para la presentación de los trabajos. Es tan real que un grupo de un banco le daba la plata para la inversión. De hecho, se trata de hacerlo lo más real posible con las herramientas que hoy contamos dentro de lo que es la evaluación de un proyecto. Estamos evaluando un proyecto. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el precio de venta se conforma de una suma de costeos de distintos precios, como puede ser la mano de obra, más la materia prima, más los gastos administrativos, más un 30% de utilidad, me da precio de venta. Ahí hacemos un proyecto. En el caso nuestro, no hacemos proyectos, sino que lo evaluamos. El precio de venta es el precio del mercado interno que tenemos que evaluar y que competir. Con ese dato, ustedes tienen, precio de venta es gasto más utilidad en algún lado. No, por ahí no va la evaluación. La evaluación va que el precio de venta es el precio del mercado interno donde compito. Y de ahí empezamos a trabajar. No analizamos costos, formulamos las etapas necesarias para poder evaluarlo. Y bueno, tomo lo de Ricardo que dice, es muy importante, a dónde voy a competir, no donde voy a colocar mi producto final, o sea, no mi consumidor, sino donde voy a competir. Situación muy común en donde pensamos el precio del consumidor final y yo estoy vendiendo mi producto a un proveedor. No, mi producto y mi proyecto tiene que estar pensado hacia ese proveedor sobre todo. Pero bueno, es un tema que vamos a desarrollar en la unidad 2 y ahí hay que profundizar mucho más y eso es que ustedes tienen que tratar de abrir, vamos a decir, el pensamiento, ¿cómo les puedo decir? Yo siempre noto que todos los años venimos por un pensamiento muy binario, 2 más 2, 4. Bueno, en esto tenemos que ser un poco más amplios en los conceptos y empezar a trabajar en grupo, y eso le va a permitir que tener varias visiones, porque no solamente tenemos que visualizar el precio como un motivo principal de adquisición, hay otros motivos que también hace al producto que lo adquiere una persona, por lo cual en los proyectos no solamente hay que enfocarse este producto es bueno porque es buen precio, no, hay muchos otros factores. Entonces ese trabajo hay que empezar a abrir la cabeza con esta materia. Fíjense en el estado vamos a decir, de las fases de preinversión, inversión, los gastos de capital. A ver, fíjense cómo se va desarrollando las actividades de promoción del proyecto y los gastos totales de capital. Fíjense que al inicio es un escalonado muy
muy leve como va pronunciado, pero sí cuando viene el momento de la construcción. La erogación de gastos ahí es muy alta. Entonces, si ustedes cuando ven este tipo de curva, donde tienen que trabajar sobre todo es el tema de la construcción, debido a que la fase de inversión, la parte de construcción se lleva una gran parte del capital. Entonces hay que tener muy en claro y visualizar muy rápidamente qué podemos hacer para lograr, vamos a decir, que ese tipo de gastos sea lo más aplanado posible, debido a que los proyectos normalmente no comienzan, vamos a decir, en un nivel elevado, sino es paulatino. Entonces, fíjense en la próxima imagen, el ciclo del diseño, de la evaluación del proyecto, un poco lo que hablamos, pasa a ser el umbral de previsible, o sea, incertidumbre. El grado de incertidumbre se va reduciendo a medida que se va materializando el proyecto. ¿Esto qué quiero decir? Como dijimos, la idea, el perfil, la prefactibilidad, comienza, vamos a decir, con una incertidumbre muy alta, porque no tenemos los datos suficientes. A medida que vayamos nosotros teniendo más información, podemos ir reduciendo esa, vamos a decir, incertidumbre. La incertidumbre es lo más complejo, vamos a decir, en un proyecto, debido, como comentamos al principio, puede hacer que esa variación sea tan grande que pueda permitir o pueda afectar, vamos a decir, mis resultados. Por lo cual es importante que así como la incertidumbre va bajando, los costos van teniendo saltos importantes, por lo cual hay que buscar el formato y el trabajo de que estos saltos sean muy reducidos y en el tiempo. Cuanto mayor tiempo lo podemos, vamos a decir, prolongar, mejor capacidad va a tener mi proyecto en responder. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, yo quería consultar, que no sé si lo terminó de nombrar, cuál era el hito que teníamos desde preinversión a inversión. La decisión de invertir, o sea, los inversores tener el capital para empezar a poder, vamos a decir, materializar el proyecto, o sea, la construcción, pero el hito es tomar la decisión, o sea, tener un inversor que ponga el dinero, y puede ser... Y esa toma de decisiones se plasma en un informe de apreciación ejecutiva, en un informe de apreciación final de cada una de las etapas. Ese informe, que a veces tiene 10 hojas o 5, no más de eso, ya si tiene 20 es muy complicado, muy complejo. Ese es el informe que voy a pararme con los inversionistas desde la consultoría, yo atrás de los Power, reparto las carpetas y empezamos a hablar de lo que ahí está como importante en ese informe. Ese informe lo van a tener que presentar ustedes cada vez que hacen una entrega, y también el informe final, ejecutivo final, va a ser el que van a presentar como plan de negocios y como plan de evaluación de ese negocio, de ese digamos, emprendimiento, porque dije plan de negocio, viene por ahí la línea. Van a tener que presentar el informe ejecutivo, pero les digo, son 12 diapositivas y 5 hojas, ¿eh? Sí. El que presente más de eso estamos mal, ¿eh? Bien. Y esos son los hitos de control que van a tener en cada una de las etapas. Claro, y es un tema muy importante. Fíjense, un inversor le va a dar 15 minutos a una persona, no le va a dar más de eso, pues, a ver, nosotros tenemos que lograr en esos pocos minutos captar el interés de la persona con un resumen ejecutivo que sea, vamos a decir, impactante hacia la necesidad que queremos satisfacer. No podemos centrarnos, vamos a decir, en 20 minutos, decir dónde vamos a poner una planta. Tenemos que tener el motivo y la explicación de por qué vamos a poner vamos a construir esa fábrica en ese lugar o el proyecto en esa ubicación, pero no podemos estar 40 minutos hablando de esto. Y lo más importante es entender cómo podemos lograr hacer eso en poco tiempo, y es un ejercicio que van a tener a fin de año presentando el proyecto. Situación que nosotros le ponemos el reloj y decimos, che, 15 minutos pasó, ¿me presentaste o no me presentaste? Evaluamos hasta lo que me presentaste. Por ahí lo flexibilizamos porque le vemos la cara de larga, pero le decimos, chicos,
muchachos, chicas, se terminó ahí. Ricardo y yo no somos tan así. Compro o no compro el proyecto, más de 20 minutos no compro. Es así, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, toda la información que van a recaudar y todo lo tienen que comprimir en 15 minutos. No quiere decir que van a hablar como las publicidades de los legales, que hablan tan rápido que no se entiende. No, es los hitos, lo importante, lo impactante del proyecto. Y con esto es como es vamos a decir, mostrar muchos gráficos, mostrar la evolución, como estamos viendo, la evolución de los gastos, en qué se concentró los gastos, qué proporciones tienen, ¿sí? Acá estamos en el punto que hablamos recién, la preparación del proyecto, el estudio de oportunidad, fíjense en los costos, el 0,2% o hasta el 1% de los costos de inversión. El estudio de previabilidad, el 0,25 al 1. El costo de viabilidad del 1 al 3%. Ahora, ¿qué profundidad pueden tener cada uno de estos? El de viabilidad, mínimamente, entre 5 y 10 años. Mínimo. Te diría más 10 que 5. El estudio de probabilidad, no menos de 3 a 5. Y el estudio de oportunidad, vamos a 1 año. También depende de qué mercado, ¿no? En los mercados nuestros, 1 año pasa, hay tanta variación con los precios y las cosas que ya no sabes qué tenemos. Pero bueno, esos serían, vamos a decir, los plazos. Después profundicen, vamos a decir. Recuerden que esto es la presentación de la unidad, ¿eh? Hay que profundizar en los libros y estudiar, ¿eh? No se queden solamente con lo que dice la filmina. Los estudios de apoyo, como hablamos, y la historial de datos. Esos serían los datos, vamos a decir, que tenemos que tener. Fíjense un poco lo que hablábamos, el estudio de viabilidad, vemos la campana de Gauss, la probabilidad de más o menos un 10%, ¿sí? De previabilidad, un más o menos 20%, ando medio mal con el mouse, y de oportunidad, fíjense, un más o menos 30%, más o menos, no estamos hablando de 10, más o menos 30%, o sea, salto en una pata si me toco un más 10, me van a buscar el San Jerónimo, bueno, no saben que me van a buscar el cementerio si tengo menos 30. O sea, fíjense, por eso vuelvo a la filmina anterior, los costos que estamos hablando. Fíjense que un 3% de un proyecto es un monto interesante. Ahora, ese monto interesante me da la certeza de que yo sé que el riesgo que voy a tener puede ser un más o menos 10. O sea, la incertidumbre del proyecto está muy reducida. Entonces es muy importante que ustedes entiendan eso. ¿Qué tiene que tener un estudio de viabilidad? Producto y mercado, un poco lo que comentaba Ricardo, las materias primas, insumos, servicios, cantidad, calidad, ¿sí? ¿Quién son mis proveedores? ¿Qué desarrollo tienen esos proveedores que me van a entregar? No es lo mismo hablar un proyecto de una planta automotriz y un proyecto de una lechería, ¿sí? ¿Qué insumos voy a tener? Si tengo proveedores desarrollados, no tengo proveedores desarrollados. ¿Qué servicios tengo? A ver, vamos a dar ejemplo, como dije. Servicio, yo voy a poner una fábrica de lechera y tengo agua de pozo, tengo que tratar el agua. No va a ser la calidad, no va a tener la suficiente, vamos a decir, volumen, a lo mejor, y tengo que tener muy en claro, por eso, dónde voy a localizar y emplazar la empresa. La ingeniería del proyecto, ¿sí? La organización de la empresa. La organización de la empresa parece algo simple, pero muchas veces por ahí no tenemos en claro qué es organizarla. No es solamente el organigrama, sino cómo hacer los layouts y qué métodos utilizamos para realizarlo. En este caso, todos estos puntos tienen métodos y metodología para tomar decisiones. No son decisiones simplemente con evaluar económicamente, sino tienen varios factores que pueden influenciar en la toma de decisiones. Entonces, aplicando estos factores o estos métodos y metodología,
uno puede determinar por qué estoy tomando esa decisión. Entonces, piensen ustedes cuando el día de mañana estén trabajando y alguien presente algún proyecto y ustedes verifiquen, vamos a adquirir este producto, vamos a hacer este desarrollo. Bueno, este tipo, vamos a decir, de secuencias lo va a permitir y herramientas definir si se ha evaluado correctamente con alguna metodología o no, ¿sí? La mano de obra, el plan de implementación, que por ahí se pasa muy por rápido, pero el famoso GAN, que se me imagino que lo han estudiado en otras materias, y que sabemos que esa ruta crítica, si se demora, es costos, es dinero, pérdida de inversión. Y por último, la evaluación comercial y la evaluación nacional, de rentabilidad comercial y rentabilidad nacional, que son muy diferentes, ya que una tiene una visión simplemente del comercio, de la empresa, del proyecto que voy a evaluar, y el otro es cómo afecta, vamos a decir, a la parte social, a la nación, cómo va a distribuirse, a quién va a mejorar, vamos a decir, este proyecto. Y estos dos puntos, el 8 y el 9, que son las unidades, vamos a decir, de la materia, perdón, es 9 y 10 la materia, son los puntos donde vamos a decir, la evaluación del proyecto está mirada muy de la parte económica y podemos tomar decisiones, vamos a decir, con la capacidad de definir sobre cómo podemos mejorarlo con una reingeniería. O sea, si nosotros vemos que el proyecto tiene un costo elevado en la parte operativa, saber que a lo mejor tomando decisiones desde la mano de obra o de la reingeniería o de la organización de los costos, podemos mejorar y podemos ese proyecto que no era, vamos a decir, rentable a lo que solicitaba el inversionista, hacer una reingeniería y poder lograr mejorar, vamos a decir, el proyecto y que sea factible una inversión. Aquí ya está un poco cómo están desarrolladas las unidades, ¿sí? Fíjense, la unidad es 2, que vamos a empezar a ver, si no le erro, en la próxima clase. Estrategia del proyecto, el programa de venta, el programa de producción, las materias primas e insumos, la localización, la ingeniería del proyecto, la organización, la mano de obra, el plan de implementación, la rentabilidad comercial y la rentabilidad nacional, ¿sí? Preparación del proyecto, lo que hablamos, y la evaluación puramente o dura del proyecto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, las decisiones durante la preinversión, un poco lo que veníamos hablando, el estudio de oportunidades, verificar qué oportunidad pueda existir en los proyectos. Cada uno, fíjense que la selección, vamos a decir, de análisis preliminares, siempre tienen estudios de apoyo, ¿sí? Y también, además del estudio de apoyo, existe la consulta a personas idóneas que pueden tener mayor información y conocer el mercado. No solamente el estudio de apoyo, son estos estudios que estamos hablando de información, que lo puede proveer desde un ente del gobierno hasta un privado, y yo puedo tomar eso como una información secundaria y nutrir a mi proyecto, vamos a decir, saber si el estudio que estoy haciendo puedo captar esa información y sumarlo para reducir lo que hablamos de la incertidumbre, ¿sí? Posteriormente viene la evaluación y el informe final de apreciación, como decía Ricardo, que es su mirada, si es correcto invertir, si no es correcto invertir, si es posible invertir haciendo alguna reingeniería o directamente desestimamos el proyecto debido a que no es conveniente por no contar desde la posibilidad de realizarlo correctamente por la información o directamente porque no ha sido adecuado, vamos a decir, el proyecto en el lugar donde se quiere llevar a cabo, ¿no? Bueno, si llegamos a esa situación en donde definimos que el proyecto no se puede llevar a cabo porque ha sido inconveniente. Bueno, si llegamos ¿qué pasó con el informe de apreciación previa y que decimos del proyecto se nos fue? El proyecto se nos fue en alguna de las etapas anteriores y ahí está la palabra de o rehago todo y empiezo de vuelta o
rescato lo que puede servir. Y con respecto a esto de qué rescato para poder servir y qué herramientas vamos a utilizar, desde todas las fórmulas a todos los instrumentos que vamos a utilizar en métodos, todos tienen un estudio de dispersión previa para poder saber en qué etapa lo estoy utilizando. Y otra cuestión de la que me gustaría hablar después de que terminemos con todo esto. ¿Alguien maneja el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba? ¿Sabe dónde está? Están a punto de ser socios de ese colegio, o por lo menos van a presentar las cosas y las tareas profesionales ahí y tienen que saber dónde está. Está frente a Plaza Colón. Bueno, seguí, Guille. Hay que matricularse. Y no olvidarse pagar, porque por ahí nos olvidan. Bueno, el informe de apreciación final, como decía Ricardo, si nosotros determinamos que el informe no es viable, lo que peor nos puede suceder en ese momento es decir que la información no es la correcta, porque ¿qué hicimos en este proceso? O sea, si nosotros decimos que la información no ha sido adecuada, es porque no supimos tomar la información correcta. O sea, eso es muy grave. Eso sería un error grosero, vamos a decir, en el informe de apreciación final, ¿sí? Otra cosa es, vamos a hacer una reingeniería que a lo mejor no invertimos en comprar un terreno, sino alquilamos, vamos a decir, el espacio para no tener ese costo elevado, pero no que la información que tenía no era consistente o había dudas. O sea, ahí es porque no supimos seleccionar y tuvimos un gran error, ¿sí? ¿Me explico? Importante que lo sepa. Bueno, ¿qué tiene que tener mínimamente un estudio? A ver, vamos de mayor a menor, tanto de la situación mundial, Mercosur, región, mejor dicho, región puede ser de Sudamérica, si lo queremos hacer en Argentina, posterior Argentina y Córdoba, si lo queremos hacer en el país. Por eso es importante ver cuando tenemos una necesidad, visualizar mundialmente cómo está desarrollado y qué, vamos a decir, cómo va el mercado de ese producto. ¿Esto qué quiero decir? Ha pasado que yo estoy analizando aquí hacer un proyecto y en China o en, no sé, Groenlandia, entonces por decir un país, ya existe ese producto, ya existe una fábrica que lo realiza, ya existe la posibilidad de trabajar, y ahí puedo lograr tener hasta socios, vamos a decir, para producir lo mismo aquí, o simplemente nuestro proyecto es adquirir el producto y comercializarlo en la Argentina. Entonces, por eso es importante ver si esa necesidad está cubierta o cómo se desarrolla en otras partes del mundo. ¿Esto qué quiero decir? Visualizando todo el mundo, porque hoy es global, vamos a decir, la comercialización, identificar si existe metodologías, técnicas, desarrollo de un mercado similar que esté satisfaciendo esa necesidad. Esto que quiero decir, si nosotros vamos a realizar un trabajo, por decir, de agroindustria, de productos de maquinaria agrícola, Argentina es uno de los número uno. O sea, nos vienen a ver a nosotros cómo se hace, junto con los italianos también tienen una buena tecnología. Entonces, hay sectores y puntas que nosotros tenemos que ir a visualizar y trabajar, qué sé yo. Le pongo algo más complejo. Energía nuclear, Francia. ¿Sí? Francia es punta de todo lo que es energía nuclear. Todo lo que es energías renovables, hay mucho trabajo en lo que es Suecia, Gran Bretaña, todo ese proceso. Entonces, hay lugares en donde uno tiene que visualizar sobre ese proyecto. Después bajar nuestra situación de Mercosur, si se puede o no realizar, y trabajar, vamos a decir, en el desarrollo. Como ya llegando, vamos a decir, si lo queremos hacer en la Argentina, como puede ser en Brasil, o puede ser en otro país, España, lo que sea, lo mínimo que tenemos que tener es estos puntos: la política, la economía, el índice de Producto Bruto, la demanda interna, el PBI, ¿sí? El clima, la geografía. Aunque le parezca poco, esto puede afectar la infraestructura, la educación, la importación.
las exportaciones, la balanza comercial, todos estos puntos, cuando los desarrollemos, nos vamos a dar cuenta cómo nos puede estar afectando nuestro proyecto. Y aunque a veces parece ser una profundidad muy, vamos a decir, una cantidad de ítems muy, muy grande, puede ser que nosotros tengamos que trabajarlo permanentemente y definirlo. ¿Esto qué quiero decir? Si yo voy a poner una industria, vamos a decir, de nuclear, una embalse o una central nuclear, no lo pondría en Chile nunca. Me saldría muy caro, ¿no? Con todos los terremotos que tiene. Y fíjense, miren lo que le estoy diciendo. Si no estudiamos ese proceso, podemos caer en un error. Y aunque parezca un ejemplo muy extremo, así como hay puntos que por ahí son muy visibles, hay otros que pasan por debajo y que nos generan incertidumbre. Geográficamente, por ejemplo, nuestro país es muy amplio con una población muy reducida. Entonces, si vamos a hacer procesos de alimentos, es muy interesante estar cerca de los centros urbanos. Ahora, también hay que ver qué tipo de producto voy a hacer. Entonces, es muy importante entender cómo está concentrada vamos a decir, la población, la educación y la tasa de empleo, porque también nos permite saber si nuestros proyectos van a tener que tener un valor mínimo de recursos humanos, de salario. Si hay pleno empleo, los sueldos mínimos, nadie va a venir a trabajar con nosotros. Vamos a tener que incrementar los salarios para poder captar personal. Y esto estamos hablando, fíjense, de una información de base que empezamos a revisar y nos estamos dando cuenta que lo mejor, si hay un pleno empleo, nos conviene irnos a un país vecino que no está en las mismas condiciones o viceversa, nos conviene, la región. Todo esto nos va a permitir identificar si el proyecto es conveniente o no. Bueno, y aquí llegamos a una situación de Córdoba, de los ingresos brutos, ¿sí? Puede estar exento o no, y aunque les parezca algo raro, ser exento en ingresos brutos en un proyecto de un margen muy reducido puede ser muy importante, ¿sí? Hasta aquí estamos. ¿Preguntas? Chicos. No, profe, por el momento no. Yo quería pensar también en todo esto que estamos hablando de la globalización y de poder poner el estudio mío del producto y la localización en otro lugar, ¿no? Y verlo desde otro lugar. Ahora, por ejemplo, Amarok se va a poner a fabricar aquí, en Argentina, camionetas con volante a la derecha. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué podemos fabricar volantes a la derecha? Y porque está globalizado, de acá va a sacar a vender a otras partes del mundo. ¿Cuántos países manejan por la derecha, por la izquierda? Inglaterra, una isla, listo. Inglaterra, Irlanda manejan por la izquierda. Australia, Sudáfrica, y paremos todos los que son colonias británicas. Y 55 no sé si países en el mundo manejan por la izquierda. los chinos allá, Nueva Zelanda Singapur, también. Nueva India. Zelanda, ahí. La India no sabe. Pero Bahamas, Jamaica, Barbados y las islas de acá también. Entonces, fíjate vos, el 25% de la producción va a salir con volante a la derecha para los países que manejan por la izquierda. No es poco, y se va a fabricar acá en Argentina. Yo les decía recién, como para pensar un poco en términos de actividades laborales que tienen que hacer ustedes. A ver, cuando va un pintor a mi casa me cobra por metro cuadrado de pared, el albañil me cobra vacío por lleno cuando hace los que talan árboles cuando hacen un vano, los que talan árboles cobran por metro cúbico de madera. ¿Y los ingenieros cómo cobran? ¿Qué trabajo hacen los ingenieros? Si yo soy ingeniero y hago un estudio de oportunidades, ese estudio de oportunidades es una labor profesional que yo tengo que cobrarla, cotizarla. Y esa labor profesional involucra un estudio de oportunidades,
las políticas económicas, digo, tengo que involucrar y conocer las políticas económicas, financieras, laborales, el sector industrial al cual voy a invertir, la ampliación de la inversión dentro del sector industrial, distintas tareas. Si hablo de un estudio de previabilidad y quisiera describirlo al estudio de previabilidad, tendría que estudiar el mercado, tendría que estudiar la materia prima y los insumos, la localización, la ingeniería del proyecto. Cada una de estas etapas tiene un costo desde el punto de vista del ingeniero. Y eso está calificado en el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. A lo mejor está cuantificado en día laboral, en día de terreno, pero lo tengo que ir viendo. Eso lo tienen que, por ejemplo, la ingeniería del proyecto es la definición de los equipos a través de algún mecanismo, la estimación de los costos de inversión del equipo a través de la fórmula del Ángel, los presupuestos, los costos, la fórmula de poder reevaluar el equipo y cambiarlo año por año, o cuál es el tiempo de vida útil de un equipo promedio. Todas ecuaciones que puedo ir manejando con cierta precisión. Cuando lo compro el equipo, tengo que trasladarlo desde la puerta de la fábrica donde lo compré. Tiene un seguro de traslado hasta la puerta de mi fábrica. Tiene un seguro de traslado por el interior de la planta. Y lo voy a montar, pero antes tengo que hacer fundaciones. Antes tengo que hacer nivelaciones. Posiblemente tenga que hacer algún mecanismo para la puesta a punto del equipo. Toda esa ingeniería del detalle tiene un costo. Y la hacen los ingenieros. Fundamentalmente tienen que buscar ustedes en el Colegio de Ingenieros Especialistas, CIEX de Córdoba. Y fíjense en ahí lo que tendría que valer cada uno de sus días de trabajo. Y lo que les estoy mostrando está frente a Plaza Colón, ahí por Avellaneda. En la Jujuy ahora se fueron. En la Jujuy está el colegio, Sí, colegio técnico especialista. y técnico de la construcción. Sí, El ingeniero sí. está allá. No el de ingenieros civiles, el ingeniero especialista. Tipo y costo de investigaciones, estudio de preinversión, estudio de factibilidad, gasto de ingeniería, consultoría, Lo que les estoy mostrando son guías de control. La guía de control 2, por ejemplo, habla de producto, estudio de demanda, habla de mercado. Estos son los pasos que ustedes tienen que seguir para desarrollar el estudio de mercado. Ya después, cuando vayamos a la ingeniería, les voy a traer cómo se hace el cálculo. Yo tengo ese cálculo, se lo voy a mostrar. Es lo que vale la máquina, la cantidad de horas que uno trabaja, la cantidad de la inversión. Es una polinómica. ¿Sí? Esa palabra, cuando dice polinómica, uno ya le da miedo. Bien, Chese, ahí está en Jujuy, en el mismo edificio que está el Colegio de Maestro Mayor de Obras, tenés razón. En frente a la Plaza Colón está el Colegio de Ingenieros Profe, Civiles. ¿le puedo hacer una consulta? Bien, sí. Sí, diga. El Colegio de Ingenieros fija, por ejemplo, para la hora de cotizar la hora de trabajo de un ingeniero, fija el mínimo, pero no el máximo, ¿verdad? No puede Ahí fijar que- el máximo. Correcto. Es igual que los convenios colectivos de trabajo. No dicen el mínimo, no dicen el máximo. Por eso, fija únicamente el mínimo, el máximo no. De ahí a que un ingeniero puede no menos de tal valor, porque si no estaría afectando, sería como una competencia medio desleal con el resto de los Claro. ingenieros, pero... Sí, Sí, pero el expertise se paga, chicos. O sea, chicos. Cuento una anécdota me tocó aprender a mí, ¿no? Como siempre trabajé en la docencia y siempre trabajé en la ingeniería, de diciembre, enero y febrero, marzo, eran los meses que yo más trabajaba en ingeniería. Entonces lo que hacía en mi ingeniería era habilitación de máquinas. Justo cuando las empresas trabajaba para FIA, Promecor, justo cuando las empresas, y algunas tercerizarias por ahí, justo cuando las empresas tienen menor cantidad de mano de producción, ahí entramos nosotros a trabajar en la habilitación de cada una de las máquinas y en los mantenimientos generales de cada máquina si lo necesitan y si no los recambios y toda esta historia. Y esto de los mínimos, ¿no? Yo lo aprendí de esta manera. El año 2000 le cobraba a los Muscaria de Promecor 1.000
pongo un número, 1000 por cada una de las máquinas que yo le habilitaba de Promecor, que es una fábrica de control numérico. Era una fábrica, no sé si ahora funciona. Bueno, me daban 10 máquinas. Era buena plata. 1000 por 10 era buena plata. Al año siguiente, en vez de 10 máquinas, tenía 10 máquinas de Promecor, 10 máquinas de Fiat, 10 máquinas de... Y se me hacía mucha... Entonces dije yo, voy a empezar a aumentar, voy a cobrar 2000. Me seguían llamando. Al año siguiente dije, voy a cobrar 5000. En proporción era muchísimo lo que había aumentado, entonces empezó a bajarme la cantidad de personas que me llamaban, pero no la cantidad de plata que ganaba. Y entonces hablo con el viejo Muscaria, que tiene una casa acá en Carlos Paz, y le digo, mira, pasó así, aumenté el precio, me bajó la cantidad, pero yo seguía ganando lo mismo, laburaba menos, podía disfrutar del verano un poco mejor. Y me dice, sí, si vos siempre cobraste barato. Entonces me quedé en una mano, porque digo, viejo, ¿por qué no me dijiste antes? No me convenía. El colegio de ingenieros marca mínimos. Ustedes cobren y coticen. Después aprendí a cobrar, ¿eh? Después aprendí. Después aprendí porque la necesidad me hizo aprender a cobrar. Es un tema difícil cuando uno recién arranca, saber cobrar. Y normalmente uno sobreestima o subestima lo que tiene el trabajo por desconocimiento. Y se los digo con este punto. Normalmente, cuando uno arranca, cobra muy barato y después se da cuenta que perdió tiempo, que bueno, que uno es la parte del aprendizaje. Y se va, a medida que va madurando, va generando otro tipo de proceso, vamos a decir, y que siempre en el mercado existe gente que recién arranca, que es muy barata, y gente que es muy cara. Y cuando uno empieza a ver, y normalmente cuando uno está en un nivel intermedio o tiene una cierta expertise, cuando va a ver las personas que cobran barato, se da cuenta que están aprendiendo. Bueno, esto es un proceso, chicos. O sea, chicas, es así, o sea, cada uno le toca en un momento estar en un lugar o en el otro. Es la parte del aprendizaje profesional. Pero es importante que aprendan a valorar su actuación profesional, ¿eh? Sí, bien, sí. En la unidad 3 hay una guía de control. Estas guías, material que ya van a tener, porque ahora ya cada vez tengo más gente en Telegram, material que ya van a tener, estas guías tienen la característica de que seguro van a ir en todos los proyectos, encajan en todos los proyectos, porque son las tareas lógicas de cada uno de los proyectos. Que si hiciéramos solamente el cálculo de materia prima, trabajaríamos solamente con esta guía, pero por eso no. Por eso nosotros decimos de un proyecto completo, para trabajar con todas las herramientas y con todas las actividades profesionales que hace un ingeniero industrial de este estilo, no digo de otro. Entonces acá clasificar las materias primas en distintas, seleccionar y describir la materia prima, las propiedades cualitativas, cuantitativas, buscar las fuentes, cada una de estas cuestiones en una consultoría están más a mano. Ustedes tienen la tarea fundamental de recolectar información, pero tienen una tarea que nosotros ya le estamos dando, que son las guías, los caminos que tienen que hacer. ¿Ustedes se imaginan hacer una evaluación sin tener una guía? No, no podríamos hacerla y tendríamos que trabajar muchísimo para aprender, y hoy tenemos la guía completa. Claro, vamos a decir, es allanar el camino. Esta materia le enseñan a ustedes a organizar cómo evaluar, o sea, cómo recolectar la información. O sea, si ustedes hacen un checklist de esto y van cargando datos de todos estos puntos, se van a dar cuenta la amplitud que tiene el proyecto y lo completo que está. Ahora, si ustedes mañana le dicen hacer una evaluación de un proyecto, ¿y qué harían? La parte económica, y se olvidan de todos estos puntos, y lo que va a provocar es mayor incertidumbre, y que va a pasar mayor variación y más factibilidad de que tomen una decisión incorrecta el inversionista. Le va a decir, che, muchachos o chicas, ¿qué estábamos haciendo si yo les pedí hacer esto y me digo totalmente diferente? Van a aparecer como los encuestadores de las elecciones, que dicen 20% le das a 80 a otro candidato. Así va a estar. Hoy le estamos mostrando los títulos de la guía. Cuando hagamos cada uno de los pasos, vamos a hacer cada uno de los ítems, vamos a hacerlos completos.
Escuchar. En una consultoría viene gente a querer relocalizar una empresa. Y entonces cuando yo tengo que relocalizar una empresa, solamente trabajaría con el punto 4.1 y el punto 4.2, localización y emplazamiento. O Ricardo, o Sí. si no, perdón que te interrumpa, un dueño o una persona que tiene ya un lote dice, che, pongamos la fábrica acá que ya tengo lote. Y usted tiene que demostrar por qué sí o por qué no deberían tener esa fábrica ahí. Tal cual. Y eso es muy difícil convencer a un dueño de decir que no sirve el lote. No sirve donde vos me querés poner la empresa, estamos en otro lado. Y adentro de esta localización y emplazamiento hay un montón de herramientas. Herramientas que me van aproximando al lugar donde tiene que operar la máquina, a la localización, y herramientas que me van a dar los datos fundamentales para poder decir, acá le emplazo a la máquina, Sí. a la planta. Y después, yo también le quiero decir que el proyecto tienen que hacer el proyecto edilicio. Porque muchos me dicen, no, pero no, porque si no hacemos el proyecto edilicio no sabemos si siquiera el proyecto da para hacer una fábrica. O sea, mínimamente lo tienen que evaluar. y estas herramientas que están dentro de localización y emplazamiento, además, primero son las que se utilizan en el mercado laboral, y después son las que me van a hacer la posibilidad de la toma de decisión. A ver, acá hay una cuestión importante que ustedes van a aprender a manejar. Primero herramientas, después información, después gestionar herramientas. Una fórmula es una herramienta, un método de trabajo es una herramienta, pero por sobre todo la toma de decisión en función a estas herramientas, a estos pasos, a este conocimiento y a estos criterios, me determinan una toma de decisión. Ustedes van a ser ingenieros de toma de decisiones. Hoy le pueden errar, y sí, hoy cuando le erré un poquito en la toma de decisión, es un 6 o un 4, casi, digo, o un 8. Digo, puedo tener la promoción, la regularidad, o vuelvo el año que viene. No pasa más nada. Cuando ustedes hacen una toma de decisiones y están trabajando en otro lugar, pierden el trabajo, dejan de comer con la familia, pierden el auto, o se vuelve todo para atrás tu historia. Entonces, aprender a tomar decisiones no es fácil. No es fácil. Y entonces tengo que tener información, guías, criterios, herramientas que son fórmulas y métodos para poder definir una decisión y fundamentarla y defenderla. ¿Por qué tomé eso? En eso se trata esto también, de qué actitud voy a tomar cuando hago una toma de decisión. A ver, yo siempre le digo a los chicos, digamos en otra materia, son métodos científicos. No, nosotros somos ingenieros, no somos pronosticadores, somos ingenieros. Métodos científicos, hay que ir por métodos científicos que nos den certeza de lo que estamos, la decisión avalada bajo un método científico. No podemos decir, bueno, creo, me parece, lo he visto, lo he escuchado. Sí, ¿por qué dice Guillermo que la toma de decisiones no es para hinchas de Talleres? ¿Por qué hablan así? Yo no entendí esa parte. Bueno, fíjate que dice que los de Talleres van a jugar en la cancha de Belgrano ahora. Mirá vos, chicos, hasta acá no toma buenas decisiones. Hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna pregunta o algo? Mirá lo que me ponen en el chat, que la toma de decisiones solamente para el hincha de Boca. No, ya ahí se fueron. Bueno, no importa. Pero está bien. Chicos, hasta acá llegamos hoy, me parece. Me parece que vamos con la primera parte de esta unidad. Vamos bien, ¿eh? Estamos. Bueno, un buen fin de semana a todos. Dejamos de... Gracias, profe. Esto yo le quería mostrar esa parte para poder, porque lo mostré en el otro curso, no acá, y vemos. Bueno, nada, gracias, Guille. Gracias, de alta con mi señora también, la sacamos barata. 14 días y 4 más, sí. 18 días con el bicho dando vuelta, pero zafamos. Profe, una consulta. ¿Podrían subir las firmines algo para tomar nota? Todo vamos a subir ahora, pero tranquilo, queríamos terminar. Dale, profe. Muchas gracias. Todo vamos a subir ahora, pero lo importante era primero no apurarse ustedes, que estén seguros en el Telegram.